Exactamente. Entonces, respiración en un caso es a través de los mesosomas, ya que no, obviamente, la célula procariota no tiene mitocondrias, mientras la otra pues sí tiene, ¿no? La eucariota lo hace en la mitocondria como tal. Perfecto, muy bien, muy bien. Un aplauso, muy bien. Qué trabajadores. Rápidamente en esos 10 minutitos que tuvimos, ¿ah? Una actividad un poquito rápida. Muy bien. Vamos a continuar entonces un rato, ¿no? Un ratito para dejarlos trabajar con la parte de su infografía que tiene que ver con importancia de la microbiología. Pero ahorita pues vamos a continuar un momento más. Entonces, de características, pues ya mencionaron, ¿no? Lo primordial que tiene que ver con el contenido genético, cómo está ubicado por ahí el cromosoma, circular, lineal, la zona, la pared celular. Bueno, ya dijeron varias características, el tamaño, antigüedad, etcétera, ¿no? Si comparamos todavía esto con un virus, pues podemos ver sobre todo el tamaño, ¿no? El tamaño que tienen una con la otra. Vean el virus, el tamaño que tiene comparado con toda la célula eucariota y además con una célula procariota, ¿no? Entonces, evidentemente, pues es mucho, muy pequeño, como ustedes pueden ver, comparado ya con una célula de tipo eucariote, ¿no? Y dice uno, ¿cómo esa partícula nos causa tanto problema? Bueno, desgraciadamente, pues así es, ¿no? Y bueno, en esta tablita se resumen algunas de esas características, más algunas otras ya muy específicas, no solamente entre célula procariota y eucariota, sino haciendo una comparación entre organismos de diferentes dominios, ¿no? Quedamos que eran 3 dominios, entonces el Eubacteria, el Archaea y el Eukarya, ¿no? Que ustedes ven ahí en las columnas respectivamente. Y la curiosidad aquí es que algunas características de Archaea, que siguen siendo procariotas, parece que no son tan similares a las eubacterias, sino que resulta que son más parecidas a las eucariotas. Esto es un poco extraño, ¿no? Porque yo estoy hablando de que bacteria y arquea son procariotas, mientras la otra, pues obviamente son eucariotas. Yo esperaría que bacteria y arquea se parecieran lo más posible, ¿no? Casi idénticas. Y que eucaria, pues sí, obviamente fuera distinta, ¿no? Entonces, en el caso del núcleo, sí está ausente. En el caso de bacteria y arquea, en eucaria está presente. Igual los organelos membranosos, ¿no? Las estructuras con membrana dentro de los organelos. Pero si nosotros, por ejemplo, nos vamos, déjenme ver dónde lo podemos encontrar, más abajo, aquí, como aparte, por ejemplo, de las polimerasas, ¿no? Por ejemplo, los promotores de polimerasa del tipo 2, ¿no? Esa polimerasa, recuerden, pues es la que se usa para sintetizar ácidos nucleicos. Por ejemplo, en el caso de las eubacterias no existen, pero en lo que es arqueobacterias y eucariotas sí existen. La ATPasa, que sirve para sintetizar el ATP, ¿no? A final de cuentas, en procariotas no se parecen a lo que vemos en arqueobacterias y eucariotas, ¿no? Metanogénesis, bueno, ahí sí puede estar ausente en estas dos, solamente en arqueobacterias. Fijación del nitrógeno, presente ahí sí, entre arqueas y bacterias. Y bueno, hay algunas otras, ¿no? Características que se parecen más entre arqueobacterias con respecto a eucariotas, ¿no? Esto es un poco extraño nuevamente porque esperaríamos que pues más bien eubacterias y arqueobacterias pues se parecieran lo más posible, ¿no? Y resulta que no es así. Resulta que arqueobacterias sí está como en un punto intermedio entre uno y otro, ¿no? ¿A qué se puede deber esto? Ah, pues seguramente tiene que ver con lo del árbol filogenético que nosotros veíamos anteriormente, ¿no? Esta parte, donde obviamente vemos que una ramificación llevó a la creación de estos dos. Entonces eso nos hace suponer que ciertas características pues se mantuvieron, ¿no? A pesar de que esta siga siendo procariota y de que estas pues ahora sean eucariotas, ¿no? De ahí debe venir, por ahí debe venir la situación. Muy bien, vamos a conceptos de forma general. Déjenme dónde están. ¿Dónde está esto? Sí, vámonos acá. Ok, vámonos entonces a conceptos de forma general, ¿no? Conceptos que normalmente utilizamos en microbiología que son importantes. Cultivo, primero cultivo, ok. ¿Qué será eso de cultivar? Obviamente hacer la distinción de que no estamos hablando como si fueran unas plantas, ¿no? De un cultivo de planta, sino que es un cultivo de microorganismos. Aquí entonces el cultivo es la estimulación del crecimiento de microorganismos en condiciones controladas, ¿sale? ¿Qué necesitamos para hacer crecer un microorganismo? Pues un ambiente que se parezca
al ambiente o el medio ambiente donde ellos obviamente habitan. Si yo estoy obteniendo una bacteria de un volcán, de una zona volcánica, y llego y la quiero poner en un ambiente aquí en el laboratorio a temperatura ambiente, con glucosa o sin azufre, etcétera, pues evidentemente el microorganismo se va a morir, ¿no? La bacteria se va a morir. Entonces es recrear, mediante el cultivo, recrear las condiciones en las cuales vive normalmente ese microorganismo para que acá pueda crecer sin ningún problema, ¿no? Otro de los conceptos que normalmente mencionamos mucho en micro es el de cepas, ¿no? El de cepa. Ok, cepa es una variante genotípica de una especie o usualmente propagada de forma clonal debido al interés en la conservación de sus cualidades definitorias. Ok, si yo, para poder, como enmarcar esta parte, si yo les dijera, miren, nosotros tenemos una levadura de pan, que es Saccharomyces cerevisiae, o de cerveza, Saccharomyces cerevisiae, que aislé yo aquí en Morelia, ¿no? Y resulta que hay unas personas allá en, no sé, en Japón, ¿no? También científicos, microbiólogos, que también tenían sus panecitos y aislaron una Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Ok, ¿ustedes esperarían que fueran idénticas en cuestión genética las Saccharomyces que aislaron en Japón que la que yo aislé aquí en México? ¿O qué opinan? ¿Qué tanto se parecerán? ¿Qué creen ustedes? Pues sí debe haber como algún tipo de diferencia, ¿no? Entre ambas ya, por ejemplo, puede ser por el, no sé, el simple hecho de la altitud y más por cosas pues geográficas. Exactamente, muy bien, Pedro. Exactamente, ¿no? No son las mismas condiciones, quizá la misma temperatura, perdón, no sé a qué altura esté Japón, ¿no? Con respecto a México, me refiero a en el planeta, ¿no? No lo van a tomar de otra manera. No sé a qué nivel esté, ¿no? Entonces, seguramente esas condiciones pues varían, ¿no? Y también pues puede ser que aquí en México lo aísle en una zona donde hace mucho calor y allá en una zona donde hace frío, ¿no? Puede ser. Y esas características pequeñas hacen que las Saccharomyces, que las dos levaduras, tengan diferencia. Ahora, ojo, se siguen llamando Saccharomyces. Quiere decir que el porcentaje de comparación de ácidos nucleicos de una y otra debe ser en una identidad del 95 al 98%. O sea, es muy baja la diferencia entre una y otra. Pero ese 2%, ese 1%, 0.5% de diferencia es lo que me hace pensar que son diferentes variantes de una misma especie. ¿Sale? Variantes. Ese término seguramente lo han estado escuchando ahora con el virus, ¿no? Y también de hecho sucede con esto del virus. Entonces, yo, por ejemplo, normalmente para identificar una cepa, le agregamos una clave al final del nombre. Entonces yo, por ejemplo, le llamo a la mía, no, pues este es Saccharomyces cerevisiae, Morelia 1, ¿no? Esa sería mi clave. Para saber que fue de Morelia, aislada en Morelia, y que es la número 1, Morelia 1. Y puede ser que allá le pongan, ¿no? Pues yo es mi Saccharomyces cerevisiae, Tokio 2, ¿no? Puede ser que fue en Tokio y puede ser que sea en Tokio 2. Entonces ya son cepas de una misma especie, la cepa Morelia 1 y la cepa Tokio 2, ¿no? Cada una es Saccharomyces cerevisiae, sí, pero son diferentes cepas entre una y otra. Y a veces entre cepas hay diferentes características que las definen, ¿no? Que son totalmente definitorias. Por ejemplo, puede ser que la mía sea superproductora de alcohol y que la otra casi no produzca alcohol. Y aunque siga siendo Saccharomyces cerevisiae, que sabemos que produce alcohol, la mía es superproductora y la otra no. ¿Sale? Eso puede suceder. Por ejemplo, ahora con el virus del COVID-19, como ustedes saben, hay diferentes variantes, ¿no? Bueno, perdón, una aclaración, el nombre del virus es SARS-CoV-2, el nombre de la enfermedad que produce ese virus es COVID-19, a pesar de que nosotros le llamamos al virus COVID-19, ¿no? Entonces el SARS-CoV-2, por ejemplo, ha ido mutando un poco en su pequeño material genético. Esas pequeñas mutaciones es lo que ha ido generando variantes de ese virus, ¿no? Entonces, aunque nosotros le llamamos la variante alfa, beta, gamma, y ahorita el problema es por la variante delta, también existe la epsilon ya detectada, de todos modos son cepas diferentes del mismo virus, del SARS-CoV-2. Entonces, en realidad,
Digo, no está mal que usemos el término variante, pero también yo le podría decir cepa, ¿no? O sea, la cepa alfa, la cepa beta, la cepa delta, la cepa épsilon, y también es correcto, ¿sí? Son pequeñas diferencias en el material genético que lo hace que, por ejemplo, la delta sea más contagiosa aparentemente, ¿no? Que las otras antecesoras. Bueno, eso es con respecto a cepa, ¿sale? Muy bien. Cultivo axénico o puro es cuando yo hablo que en un medio de cultivo, en una caja de Petri, solamente tengo un único tipo de microorganismo y ningún otro, ¿vale? Para eso entonces yo le digo que es un cultivo axénico. Un cultivo de enriquecimiento es un método para aislar microorganismos donde yo le pongo las mejores condiciones para que mi microorganismo, crezca lo más que se pueda. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero aislar una Escherichia coli, pues yo le pongo de azúcar a más no poder para que crezca lo más que se pueda. Eso es un cultivo de enriquecimiento. Aunque bueno, hablaremos más de estos conceptos un poco más adelante. Estéril significa ausencia de cualquier organismo vivo y de virus. Ojo con esto, porque a veces nos confundimos entre el hecho de sanitizar, esterilizar o desinfectar. Son términos diferentes, cada uno de estos son términos diferentes. No es lo mismo que nosotros saniticemos o desinfectemos a esterilizar. Sanitizar simplemente significa que tú estás limpiando una zona, ¿no? Obviamente, esa limpieza puede ayudarte a disminuir la carga microbiana, pero aún así estás usando algo simplemente para limpiar. Puede ser jaboncito nada más. Un desinfectante o el proceso de desinfectar es ya utilizar una sustancia química que sabes que puede disminuir la carga microbiana, ¿sale? Pero no eliminarla por completa. Hasta que tú usas un proceso de esterilización, quiere decir que eso quedó libre de cualquier organismo vivo o de virus. Y para poder llegar a esterilización, pues necesitamos ciertos pues aparatos a veces o ciertas sustancias que suelen ser obviamente peligrosas para nosotros y que pueden acabar con toda la carga microbiana. Por ejemplo, el autoclave, ¿no? El autoclave te permite llegar a este proceso donde no queda nada vivo, ¿no? Nada, absolutamente nada vivo. Hábitat, vamos a hablar de qué es el lugar de resistencia de una población microbiana en un medio de cultivo. Y como patógeno hablaremos de cualquier microorganismo que cause una enfermedad, ¿sale? Le vamos a etiquetar como patógeno. Muy bien. Viene esta tablita, porfa. Esta tablita va a quedar de tarea para el día de mañana, ¿sale? Que es varios conceptos, fotoautótrofo, fotoheterótrofo, etcétera. Como ustedes ven, son 15. Solamente hay que buscar lo que es la definición de cada uno de esos conceptos y dar un ejemplo de un microorganismo. Tiene que ser microorganismo, porque a veces, por ejemplo, les digo quimioheterótrofo y me ponen los perritos. Pues sí, yo sé que son quimioheterótrofos, pero estamos hablando de microbiología, ¿sale? Bueno, la actividad la dejamos para el día jueves, ¿sale? O sea, me la pueden entregar hasta el día jueves, lo voy a poner como una asignación y nada más es llenar la tablita y que la envíen, ¿sale? Entonces es una tarea escrita que no hay ningún problema. A computadora, a mano, como ustedes vean, no hay ningún inconveniente en cómo ustedes la llenen. Muy bien. Y la relación de la microbiología con otras ciencias, pues obviamente podemos nombrar varias, como la química, la biotecnología, la biología, genética, bioquímica, ecología, física, inmunología, virología, medicina, matemáticas, ciencias que pues ya habíamos mencionado más o menos el día de ayer, ¿no? Ahí añadimos la parte de alimentos, ambiental, entre otras que se nos pudieran por ahí ocurrir, ¿no? Pero de alguna manera, nuevamente, ayer pues ya mencionamos, ¿no? Relación de la microbiología con respecto a otras asignaturas. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, comentarios? Ok, muy bien. Muchas gracias. Todo perfecto. Va que va. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a la parte del desarrollo histórico, que tiene que ver un poquito con lo que ustedes van a leer por ahí en el libro de Cazadores de Microbios. Pero bueno, vamos a empezar nada más, vamos a dar como una parte introductoria probablemente, ya mañana continuaremos con esto y después pasaremos a la actividad de importancia, ¿no? De importancia
de la microbiología, para que ustedes puedan ir haciendo ya sus infografías, hacerlas aquí y que no se les queden propiamente de tarea, ¿sale? Muy bien, entonces, como introducción al desarrollo histórico, primero que nada, la primera pregunta es, ¿cuál pudo ser la manifestación de los microorganismos más antigua que conocemos? Pero denme un segundito porque voy a borrar las respuestas que nosotros ya teníamos aquí. Perdón, es que eso se me pasó por completo. Déjenme. Ok, ahora sí. Ahora sí. Que se genere. Ahí está, ¿sale? Ahora sí, hay que ir entonces a slido.com o escanear el código QR y responder esta pregunta, ¿sale? ¿Cuál puede ser la manifestación de los microorganismos más antigua que podamos pensar o que podamos conocer? Vamos a ver qué opinan. Muy bien, recuerden, con su celular pueden escanear el código QR y los manda directamente a la pregunta o en cualquier navegador, sea del celular, tablet o de su propia computadora, pues ustedes pueden poner slido.com e ir directamente, perdón, y poner ese código de gato H944. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Tenemos por ahí una respuesta, nada más que supongo que le di que hasta que yo le diera clic aparecieran las respuestas. Entonces vamos esperando un poquito a que haya más respuestas para poder abrirlas. Muy bien, esto forma parte de su participación, ¿eh? Que participen en estas intervenciones, por así decirlo. Eh, no puedo saber qué escribió cada uno, pero sí sé, sí me da un informe de quiénes fueron los que respondieron, ¿sale? Entonces, para que sí respondan, traten de participar en esta parte de las preguntas que de repente les hacemos a través de Slido. Muy bien. Esperamos poquito entonces a que puedan entrar y responder. Muy bien, ya llevamos 7 respuestas, 8 respuestas. Ok, el número mágico será unas 15 respuestas para poderlo abrir y verificar que van opinando. ¿De cuál pudo ser la manifestación? La primera manifestación de los microorganismos. Digo, porque la cuestión es que los microorganismos los conocemos no hace mucho, ¿eh? No hace mucho tiempo. Bueno, 200 años probablemente, poquito más de 200 años. Claro, pues estamos en 2000 y tantos, ¿no? Entonces, no tiene tanto. Muy bien, ahí está. 15 respuestas, entonces vamos a ver qué opinan, ¿ok? Vamos a la más antigua. Peste negra, muy bien, muy bien. Puede ser una de las primeras manifestaciones. Este hecho que acabó con muchas personas allá en Europa, sobre todo. De alimentos contaminados, seguramente, ¿no? Pues siempre ha habido alimentos contaminados. Quizá no se daban cuenta, ¿no? Desde quién sabe cuándo, pero pues seguramente ahí estaba. En el aire, pues sí, sí, ahí viajan lo que son los microorganismos, seguramente. Pero pues tanto así como que se hubieran dado cuenta a través del aire, pues está un poquito más complicado. La peste negra, otra vez, enfermedades, por supuesto que sí. La descomposición de animales y plantas, que siempre ha sucedido, por supuesto. Bacterias en el océano, plancton, ¿ok? A través, pues sí, el plancton hay algunos organismos, microorganismos que forman parte de ese plancton, ¿no? Descubrimiento de distintas obras de arte. Ah, caray, ahí como tendrían que ver los microorganismos, no relaciono. Mm, Bueno, no entiendo ahí muy bien. Ya quien la haya querido escribir, si quiere comentarnos por qué, nos puede decir, por supuesto. Enfermedades de las que se desconocía la cura o tratamiento, muy bien. Bacterias en el fondo de los océanos, a partir de diferentes fuentes de condiciones apropiadas, cuando se juntaron varios microorganismos para formar una célula, muy bien.
Bueno, pero tanto así como que nos diéramos cuenta de eso, pues está difícil, ¿no? Descomposición de alimentos sí es más factible. En el océano, por medio de la fermentación, sí. Desde hace mucho se hace pan, ¿no? Y productos alcohólicos. Entonces, ya esa es una manifestación, ¿no? Ajá. Enfermedades, muy bien. Descomposición de alimentos, leche podrida, virus. Bueno, está difícil, ¿eh? Porque virus sí se descubrieron mucho más para acá, ¿no? Síntomas como fiebre, ok, ¿sí? Los que surgieron en una tierra bastante joven, ok. Al estudiar la leche descompuesta y sus efectos, enfermedades, ¿no? Muy bien, entonces estamos de acuerdo que quizá las primeras manifestaciones de los microorganismos, o sea que algo microscópico nos diera a pensar que pudieran existir, pues fue justamente con las enfermedades, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Algo que no se sabía de dónde venía una determinada enfermedad, pues probablemente ahí, ¿no? Pudo ser la primera manifestación, ¿sale? Por ahí va entonces la cosa. Entonces, definitivamente, uno de los primeros antecedentes fue, como bien mencionaron, la famosa peste negra, ¿no? La peste negra, entonces, fue una enfermedad, no sé si se puede llamar pandemia, pero pues sí, una epidemia donde era altamente contagiosa y donde la gente se enfermaba, ¿no? De tal manera que se sentían muy cansados, se empezaban a sentir muy cansados y les empezaban a salir ámpulas negras que después reventaban y pues obviamente eran de sangre y pues obviamente se escurría por ahí la sangre, ¿no? Esto afectaba al sistema nervioso central y además las ámpulas pues no solamente eran externas sino también internas, lo que te provocaba pues evidentemente derramamientos de sangre y pues obviamente la muerte, ¿no? No había una cura como tal, era muy complicado. En ese entonces se pensaba que esto era parte como de la brujería, ¿no? Es la época en Europa donde se da la famosa Casa de las Brujas. De hecho hay una película, ¿no? De Nicolas Cage que se llama algo así, ¿no? Cacería de brujas o algo así. No sé si la han visto. ¿Alguno lo ha visto? No se me hace tan buena la peli, pero bueno, tiene que ver El con esto. último hojas, creo que se llama así. ¿Cómo? Creo que se llama El último cazador de brujas, Ándale, creo. algo así se llama, exactamente. Y pues no tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de que se pensaba que esto era como una maldición, ¿no? Que te ponía una pobre señora, ¿no? Que pues la pobre señora a nivel en el entierro ya le decían que era bruja y que te hacía mal de ojo y que por eso ya pues te salían esas ámpulas y todo eso, ¿no? Pero era altamente contagiosa, entonces de alguna manera, pues como no había una explicación como tal, pues ellos lo que pensaban, la gente en ese momento era pues ni modo, debe ser cuestiones del demonio o de brujería o de algo por el estilo, ¿no? Y ya iban ahí a quemar a las pobres señoras que pues pensaban que eran brujas, ¿no? Entonces, bueno, esto acabó con 3/4 de la población de Europa, imagínense, 3/4 de la población, o sea, es un mar de gente a la que se llevó justamente esta epidemia, ¿no? La famosa peste negra. Obviamente ya habían ocurrido antes otras, ¿no? Pero identificable fue esta peste negra. Ahora nosotros sabemos que es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Yersinia pestis, ¿no? Por eso se le llamó pestis, digo, se le puso ese nombre porque pues justamente produce la peste negra, ¿no? Pero actualmente es una enfermedad erradicada, es decir, si acaso te contagias por Yersinia pestis, puedes usar fármacos y sin ningún problema, antibióticos y sin ningún problema se va a morir, ¿no? No hay problema, no llega a esos cuadros que en ese momento ocurrían y obviamente pues ya muertes por esto realmente desconozco si hay datos aún, ¿no? Se ha erradicado. Pero este conocimiento nuevamente, estamos hablando que la peste negra fue entre 1400 y 1500, mientras el descubrimiento de los microorganismos viene a partir de 1780, 1800, ¿no? Viene mucho más para acá. Y obviamente debe haber antecedentes más alejados, ¿no? Más antiguos que tienen que ver justamente con esto. Ok, dentro de la historia de la microbiología, nosotros tenemos que nombrar una teoría que se creía hasta no hace mucho, hasta el descubrimiento de los microorganismos, que era la teoría de la generación espontánea, que nos decía que los organismos vivos pueden originarse a partir de la materia no viva, es decir, de la nada. ¿Por qué decían esto? Pues ellos veían que un alimento que se echaba a perder, como bien lo mencionaron ahí en sus respuestas, de repente le aparecían gusanos
moscas o algunos otros insectos, ¿no? Entonces decía, no, pues eso, la materia que se está descomponiendo, por eso es que nacen esos organismos, ¿no? Así de la nada. O de repente yo estaba y, ay, un mosquito. No, pues debió surgir por generación espontánea, ¿no? Esa era la teoría, cosa que actualmente, pues obviamente está refutada. Pero grandes personajes históricos como el mismo Aristóteles decía que incluso invertebrados más pequeños se podían originar por generación espontánea, ¿no? Hasta aquí todavía no se nombran a los microorganismos, por supuesto, pero es una de las teorías o uno de los aconteceres pues, más importantes de cara al inicio del descubrimiento de los microorganismos. Incluso hay una discusión entre aquellos que estaban a favor de la generación y los que no, dentro del ámbito de la microbiología. Entonces, el estudio de la microbiología o hablar de la historia de la microbiología nos lleva a tres ramas principales. La relación con la generación espontánea, la relación con las enfermedades, como acabamos de ver ahí con Yersinia pestis, y el desarrollo ya de la microbiología industrial, ¿no? Lo que tiene que ver un poquito más para acá, la actualidad. Son esos tres rubros importantes, ¿no? Entonces vamos a hablar de cada uno de estos rubros ya a partir del día de mañana con los personajes pues más importantes dentro de cada área, ¿no? Y ustedes van a complementar esta parte el día viernes hablándonos de Anton van Leeuwenhoek, de Lázaro Spallanzani, de Luis Pasteur y de Robert Koch, ¿no? Que son los más importantes dentro de la historia de la microbiología. Muy bien, con eso vamos a cerrar entonces la parte teórica del día de hoy, lo que yo obviamente les iba a dar el día de hoy. Bien, y vamos a pasar a nuestra actividad de importancia de la microbiología. Entonces, vamos para acá. Bueno, ya el día de ayer repartimos los temas, ustedes ya saben más o menos qué es lo que tenemos que realizar. ¿Tienen alguna duda acerca de eso? De la infografía y todo esto. El Padlet yo se los voy a subir más al ratito, o sea, les voy a decir dónde lo tienen que subir, ¿no? La actividad. Y esta la tienen que subir a más tardar el día de mañana para poder hablar de ella, ¿no? Muy bien. ¿Tienen alguna duda entonces? De cara a su actividad de la infografía. Ok, muy bien. Perfectísimo. Entonces, denme chance nada más. Ahorita mientras... ¿cómo le hacemos? Ok, voy a quitar las alas. Bueno, voy a cerrar grabación por el día de hoy. Ya la parte teórica pues ya concluimos. Ya se van a ir a trabajar ustedes en las infografías. ¿Vale? Entonces ya detenemos ahorita.